Muy bien, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, primero que nada quería compartir un poquito sobre, eh, bueno, el tiempo que ha pasado en el año. Ya si nos poníamos a pensar, estaba buscando en una aplicación ahí, y en el año ya pasaron 144 días de todo este año, del transcurso del año. Un 39,34% de lo que es el año, en un 100%. Entonces, estaba pensando en muchas cosas, el tiempo pasa muy rápido. Y, y digo, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿En qué lo estoy invirtiendo, no? Entonces, pensaba acá somos de diferentes edades, somos eh, toda una diversidad, pero pensando en que cada uno está en una etapa y situación diferente. Entonces, eh, quería compartir ahí en Santiago 4, libro de Santiago, que solo un paréntesis, pero me gusta siempre pensar cuando hablamos de Santiago, que Santiago se presenta como siervo, y el Señor cuando el otro día veía una imagen que decía que en el cielo no van a existir lo que es pastor, apostolado, ni diferentes títulos que solemos ponernos, misionero. No, en el cielo va a estar el siervo, porque en realidad Cristo dice buen siervo y fiel. Entonces, eso es lo importante, somos siervos. Eso es lo más importante y es lo principal. Entonces, en Santiago hay capítulo 4 versículo 14. Santiago 4 versículo 14 dice, perdón, versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hasta ahí. Eh, Y el versículo 15 es muy interesante porque dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, pensando en el versículo 13, muchas veces estamos como con esas ganas, y personalmente lo siento mucho, de decir, bueno, tengo que ir acá a predicar y allá a predicar y a tal actividad a predicar. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo donde yo estoy? Y estoy predicando donde yo estoy. Y creo que a veces la necesidad más grande es donde yo estoy. eh, Está bien salir, está bien predicar y tenemos varias actividades en nuestro grupo, como son las campañas, campamentos, muchas cosas que podemos salir y predicar, sin duda. Pero lo importante en sí es predicar donde uno está. Porque uno tiene que ser siervo, como era Santiago, pero ser siervo donde yo estoy. Entonces, hoy veía una foto de una imagen donde era la parte de una casa, pero solamente la fachada. Y más nada atrás. Y a veces solamente mostramos eso, vamos y mostramos una fachada, nosotros predicamos y dejamos toda la vida ahí. Ahora, volvemos a nuestras casas y no predicamos más. Entonces, eh, ¿qué tipo de cara estoy mostrando? ¿O qué estoy haciendo con mi tiempo? Entonces, pensaba ahí en el versículo 13 donde dice, sí, ir a aquella ciudad y a otra, pero teniendo en cuenta que es Dios quien está detrás de todo eso. O sea, el movimiento que vas a hacer ahora es que Dios ya lo tenía planeado, y aparte de eso, es que Dios lo permite. Porque en realidad no sabemos si mañana estamos. Uno piensa, bueno, yo mañana voy a hacer tal cosa, el otro, pero no sé, porque no sabemos. Y en el versículo 14 dice ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y es así. Podemos estar 70 80 años con la Tierra, pero no es nada a comparación de lo que es la eternidad. Y miren, hay algo interesante, porque yo miraba esto y decía, hay un 39%, casi 40% del año que ya pasó. Ahora, ¿qué hice en ese 40% del año que ya pasó? ¿En qué invertí mi tiempo en ese 40%? ¿A alguien le habré predicado en este 40% del año que pasó? ¿Hice algo por alguien? ¿Compartí de Dios a alguien? Entonces, yo creo que a veces estamos como perdiendo el tiempo en las cosas que no edifican la iglesia, incluso más, que no honran a Dios.
Y, y es ahí donde nosotros estamos, y lo hablo primeramente por mí, y nos estamos equivocando. Porque digo, Dios quiere en realidad que seamos siervos. Y ser siervo implica, sin duda, que agarrar la cruz y seguirle, pero en ese momento histórico era ir negándose a sí mismo totalmente porque iba a algo de muerte. La cruz era un símbolo donde ibas a morir. Entonces, era dejar tu yo totalmente y seguir a Cristo. Entonces, estoy haciendo eso con mi vida, en este tiempo que está pasando. ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tu tiempo? Y ahí en versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Y los invito a ir a Juan capítulo 3, que todos ya conocen. Juan capítulo 3. Ahí dice en el versículo 3, habla de Nicodemo. Nicodemo es un judío donde básicamente era un maestro, teóricamente sabía mucho, muchos le preguntaban cosas porque era un maestro. Ahora la pregunta es, ¿él conocía al autor de la cruz, al autor de todo? O sea, Nicodemo era esa persona que sabía y que iba a la iglesia y que predicaba esto, pero no experimentaba esto. Entonces, hay algo que tenemos que entender, es que podemos conocer a Dios por las vidas de los demás, por la experiencia de los demás, pero quizás no estamos viviendo esta experiencia con Dios. Entonces, conocemos a Dios, conocemos la Biblia, sabemos quién es Dios, pero no hemos tenido a Dios en nuestro corazón. Y ahí Nicodemo, un hombre grande ya, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y Jesús le responde claramente y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Amigos y hermanos, no podemos entrar al reino de Dios si no tenemos una respuesta espiritual de un problema espiritual. ¿Qué es lo que pasa? La vida eterna es algo espiritual, no es terrenal. La vida eterna con Cristo es algo espiritual y es un problema espiritual. El pecado es algo que cometemos en la tierra, sí, pero con consecuencias eternas. Entonces, la importancia de acá, de Nicodemo decir, bueno, pero yo siendo viejo, ¿puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre por segunda vez? Y no, la respuesta es que no, no puedes entrar de nuevo, físicamente hablando. Pero acá Jesús le dice y le responde claramente, mira, vos tenés que nacer de nuevo, pero no físicamente, sino que espiritualmente, ¿no? Entonces, el tiempo que estamos invirtiendo en nuestra vida, en este 40% del año, yo creo que quiero que pensemos y decir, ¿estoy seguro yo realmente, seguro que tengo a Cristo en mi corazón? Eso es lo principal. Ahora, por segundo punto importantísimo, ¿estoy seguro que estoy viviendo esto? ¿Estoy seguro que experimento este Dios? Y en tercer lugar, un punto muy importante, ¿estoy seguro que estoy compartiendo este mensaje? Ahora que estamos en tiempos electorales, hay muchos discursos en la vuelta, muchos políticos que hablan y hablan y hablan. Ahora, hay pastores que hablan y hablan y hablan, pero que tampoco viven lo que están hablando. Entonces, tengamos mucho cuidado. Hay creyentes que estamos hablando y hablando y hablando, y quizás no aplicamos nada de lo que estamos diciendo. Entonces, es ahí donde tenemos que enfrentarnos a la Biblia, y la Biblia nos tiene que parar y decir, mira, acá te estás equivocando, y acá te estás equivocando, pero acá lo estás haciendo bien. Entonces, no es un momento de decir, yo te puedo retar y decir, no, no hagas esto. No, Dios mismo te lo está diciendo. Entonces, primero que nada, ¿sos hijo de Dios? Perfecto. Ahora, ¿experimentás a Dios? Nicodemo conocía la palabra, conocía las escrituras, pero no estaba viviendo como las escrituras decían. No había entendido que si Jesús en su corazón, él no tendría vida eterna con Cristo, sino que tendría una vida eterna apartada de Cristo. Y eso
lo peor del infierno. Lo peor del infierno no es el fuego. Imagínense que no es lo malo del infierno el fuego, sino que lo malo del infierno es la ausencia de Dios. Entonces, el no estar Dios presente, eso es lo peor. Y eso es lo que realmente hace malo el infierno. Y por último, eh, en 2 Corintios, para ir terminando, allí hay algo interesante. En 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eh, yo creo que este versículo todos deberíamos saberlo de memoria. Y mira, yo sinceramente no sé muchas veces la vida pasada de cada uno de los que están acá, porque cada uno tiene su historia. Incluso más, ustedes no conocen mi vida pasada y hay cosas que solamente Dios las conoce. Entonces, acá lo que Dios nos está diciendo, mira, yo sé que tenés una vida pasada y Dios la conoce, porque conoce todas las cosas. Ahora, lo importante no es eso, lo importante no es que Dios lo conozca, sino que lo importante es que Dios nos da una nueva oportunidad para nacer de nuevo en Él. Eso es lo importante. Ahora, yo conozco este mensaje, tengo que vivir este mensaje, experimentar este mensaje y compartir este mensaje. Si yo no comparto este mensaje, simplemente estoy siendo egoísta y estoy teniendo la solución eterna de una persona, espiritualmente hablando, y no se la estoy dando. Y simplemente me la estoy guardando. Entonces, qué importante es conocer a este Dios, así como Nicodemo lo conocía, pero aún más importante es experimentar a este Dios. ¿Para qué? Para poder compartir de alguien que dijeron, no, de alguien que yo estoy experimentando. Esa es la gran diferencia de un religioso a lo que estamos haciendo nosotros que creemos en Dios, pero también aplicamos y experimentamos a este Dios. Un religioso simplemente conoce y simplemente va a una asamblea, va a una iglesia, va a unas 4 paredes, y les digo más, las 4 paredes no es una iglesia. La iglesia es las personas, es un cuerpo, son órganos, son miembros. Entonces, ¿qué quiero ser yo? Yo quiero ser un miembro de ese cuerpo, un órgano de ese cuerpo, que funcione para edificar la iglesia, que funcione para formar algo dentro de la voluntad de Dios. Que eso es lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Ahora, si nosotros invertimos tiempo en su palabra, conociendo su palabra, enfrentándonos a su palabra, sabiendo que nos va a decir cosas que no nos gustan, sabiendo que nos va a decir, mira, sos así y sos así. Y voy a decir, pero yo no. Esto te lo dice Dios, no te lo digo yo. Entonces, Dios te está diciendo, mira, tenés que cambiar cosas. Y ahí es el momento donde uno se tiene que callar humildemente y obedecer, porque no hay mayor autoridad que la que Dios tiene. Entonces, no hay, perdón que repita esto, pero no hay político que tenga mayor autoridad que lo que Dios tiene. Entonces, muchos te pueden prometer cosas, sin duda. Un pastor, alguien de la iglesia te puede prometer cosas y te puede defraudar. Ahora, Dios te está diciendo, mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y es una promesa. Podés ser nuevo. Y la historia pasada, la que hiciste, está llena de pecados, puede ser, pero Dios las hace nueva y las restaura. Y hay un corazón roto muchas veces, que está roto por muchos pecados y por muchas situaciones difíciles de la casa, pero que Dios nos está diciendo, mira, yo te vengo a reconstruir, te vengo a formar nuevamente y te vengo a decir, te doy una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque su amor y misericordia es mucho más de que lo que nosotros entendemos e imaginamos. Entonces, eso es lo que quiero que te quedes hoy. Bueno, tenés tiempo, tantos años tenés. ¿Qué hiciste con tu vida? Punto. Ahora, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? El tiempo es como neblina y se va muy rápido. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Quedémonos con eso, con la importancia de lo que es el tiempo bien invertido.
un tiempo invertido para edificación a la iglesia, pero principalmente honrar y honrar con nuestra vida a Dios. Bien, oramos. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por este tiempo. También, Señor, queremos